Entonces, muy buenas noches a todos ustedes. Feliz inicio de semana, feliz lunes. Mi nombre, para recordarles, es Santiago Botero. Yo soy uno de los profesores de acá de Academia Cristo. Y ya estamos empezando las últimas 2 semanas del curso M aquí. Entonces, empecemos con una oración chiquita y oramos. Señor Dios, Padre Celestial, la gloria y la honra son para ti. Pedimos, Señor, que nos mantengas en tu palabra durante esta hora 15 minutos que tenemos para compartir con nuestros hermanos y hermanas. Señor, te pedimos que nos des la sabiduría para entender todo lo que estamos hablando, Señor, que nos uses para ser los guías de más personas a los que vayamos a dar estos mensajes, Señor. Agradecemos todo lo que tenemos en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, chicos, entonces, heme aquí lección 5. Tengo una pregunta primero. ¿Ustedes creen que los misioneros tienen superpoderes? A lo que me refiero es que si ustedes creen que ellos tienen algún poder sobrenatural o algo que no es solo de todos los humanos. ¿Pero qué misioneros? Perdón. Los misioneros en general, las personas que llevan el evangelio a todo, al mundo, esos son misioneros, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esas personas tienen superpoderes, que tienen algo en especial o que tienen algo que los hace diferente a los demás para poder hacer su obra? Yo Bueno, diría perdón. Leslie, por favor. Yo creo que, bueno, los misioneros deben tener dones, pues, ¿no? Para que puedan, enseñar, predicar, evangelizar, ¿no? Dios los equipa con algunos dones. Bueno, esos son los poderes que Dios les puede dar, ¿no? Los regalos, los dones. Otros otros poderes adicionales no sé, pero yo pienso que sí deben tener sus dones, ¿no? Y los ejercen. Ok. Blanca. Sí, yo pienso de que el Señor a todos nos da dones. Unos los usamos y otros no, ¿verdad? A veces XY no los usamos, ¿verdad? Pero sí que tenga poderes sobrenaturales solo por el hecho de que son misioneros, yo pienso que no. Porque también nosotros tenemos dones que el Señor nos ha dado, no solo a ellos, sino que también a todos. Pero yo pienso a su pregunta que si ellos son diferentes a nosotros y tienen algo sobrenatural y todo eso, pues yo me imagino que no. De acuerdo con las dos. En general, no. O sea, sí hay dones, ¿verdad? Dios me ha favorecido con el don de poder hablar muy fácilmente. Yo no me ofusco, me retiro de una conversación fácilmente, no me siento incómodo hablando de cualquier tema, ¿verdad? Pero esos son dones. Superpoder como tal, no, ¿verdad? Todos tenemos diferentes dones y de cómo ejercitarlos y de cómo usarlos, pero no es como el superpoder que uno ve en las películas o en caricaturas, ¿verdad? Que es que alguien tiene super fuerza o super velocidad o el poder de leer mentes o algo así. La verdad, no. Pero, ¿qué, entre comillas, tenemos nosotros a nuestro favor que es un poder muy grande? Que es algo que tenemos nosotros que uno dice... El Espíritu Santo. ¿Cierto? Tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan de la clase pasada, cuando hablamos el miércoles, nosotros también tenemos fe. Y esa fe se da por el oír se da por la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esto, nosotros tenemos algo, cuando nosotros vamos a evangelizar, tenemos a nuestro favor ciertas herramientas. Y estas herramientas no las da la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de superpoderes como tal, no son los superpoderes que nosotros pensamos, no son esos superpoderes
pues, de películas. Entonces, con eso dicho, ustedes quisieran tener algún superpoder para hacer la obra de Dios y llevar la palabra a más personas. Porque cuando yo me imagino, a mí me encantaría tener el superpoder de teletransportarme, ¿no? Porque con eso entonces tengo la oportunidad, yo sé, suena muy raro, pero tengo la oportunidad de ir a varios lugares, ¿verdad? Al mismo tiempo. Pero yo sé que Dios no me da esa capacidad y no le da esa capacidad a las personas porque Él tiene un plan para mí. Y el plan que Él tiene es un plan escrito en piedra literalmente y Él me lo da a mí porque Él sabe cuáles son mis capacidades y eso es lo que es. Entonces, ¿ustedes quisieran tener algún superpoder, supervelocidad, volar, fuerza, leer mentes, algo así? Sí, como no desearíamos, ¿verdad? Tener superpoderes, por ejemplo, hay gente tan negativa y niega la muerte de Jesucristo, no la toman en cuenta, y entonces yo les digo a ellos, que el Señor no solo vino a morir por nuestros pecados, vino a morir a sufrir y que todavía hay que rogar y para hablarles la palabra. Entonces yo quisiera tener ese superpoder para poder convencer, ¿verdad? Sí le oro al Señor que me dé el don de convencimiento hacia las personas. Tengo facilidad de palabras y yo me expreso muy bien y también puedo tomar un tema y platicar algo, ¿verdad? Pero ese superpoder como para convencerlos y verlos entrar a la iglesia, pues sería lindo, va, pero no Pero se vea puede que hay veces, pero ¿cómo nosotros convencemos? Por, convencer. Perdón, por diga. medio de la palabra, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer nada humanamente porque ahí es cuando viene lo de la suficiencia de las escrituras, ¿verdad? Hay Así es. mucha gente que lo niega, pero con solo decirlos, así lo nieguen delante suyo, les queda como el mensaje en la cabeza, ¿verdad? Les queda la duda de por qué. Y hay veces que nosotros no sabemos a quiénes impactamos con lo que hablamos en cuanto a la iglesia, en cuanto hablamos de la palabra. Entonces, no es que nosotros queramos tener el poder de convencimiento, porque lo tenemos. De hecho, la Biblia es ese poder, es suficiente la palabra como tal, ¿verdad? Entonces, ya con esto, ya que he captado su atención acerca de esto, si vieron el video de antes, van a ver que vamos a hablar de una historia muy, que es muy esparcida en cuanto al mundo. Es de la historia de Felipe y el eunuco. Y esta historia se encuentra en Hechos 8, del 26 al 39. ¿Alguien quisiera leer? Hechos Hechos 8, 8, versículos 26 al 39. Perdón. Yo quiero leer. Les destaca en la pantalla. Um, Sí, sí, justo le estoy poniendo zoom a mi celular. Listo, me avisa cuando pueda. Ya, Carlos, ya. buenas noches. Hechos 8, ¿ya puedo empezar? Sí, por favor. Ya, Hechos 8, 26, 39. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja Jerusalén a Gaza. Emprendiendo el viaje, y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar 28 y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía, al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. ¿Puede continuar? Pero, ¿dónde está el otro? El que en la Ya. pantalla. Sí, ya lo cambiaste. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse en él.
el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Bueno, muchas gracias, Leslie, por leer. Entonces, esta es una de las historias que más, o bueno, cuando yo estaba creciendo, como que más estaban en la Biblia, porque fue una historia como muy, súper poderosa, ¿verdad? Porque cuando vemos el Espíritu en la primera parte, ¿verdad? Un ángel del Señor le dice a Felipe: hey, váyase para allá, póngase en marcha hacia el sur y vaya, solo vaya. No le dice por qué, no le dice para qué, solo le dice tiene que ir, ¿verdad? Entonces, en primera parte, cuando nosotros hablamos de esto, es esa parte que a veces vemos y es el Espíritu Santo no se comunica directamente con nosotros, pero sí nos dice, donde usted esté en ese momento es por alguna razón. No es por nada más, porque por esa razón se tiene que estar acá. Por esa razón, ustedes están acá en este momento, porque Dios lo quiso así. Entonces Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró un etíope eunuco. ¿Ustedes saben qué es un eunuco? No, menos yo no, y he tenido duda. Eunuco es un hombre castrado. Cuando nosotros hablamos de un eunuco, es una persona que fue castrada. Usualmente los castraban cuando eran chicos para que no cambiaran cuando tuvieran pubertad, ¿verdad? Pero, ¿por qué a todos les hacían eso? ¿Era No. Eunucos normalmente eran funcionarios que los querían literalmente para un trabajo específico y no querían que tuvieran familia para que no tuvieran distracciones. Entonces... ¿Y Felipe iba a ser un funcionario? ¿Por qué le hicieron eso? No. Felipe no es el eunuco. Felipe se encuentra con una persona... verdad. No. El gobernador, ¿no? Sí. Sí, esto fue un alto funcionario encargado de un tesoro. Entonces, esta persona, normalmente la reina de los etíopes, ¿verdad? O a esos altos funcionarios los castran para que no puedan tener familia. Claro. Por eso era que era eso, pero no. Felipe era normal, entre comillas, él no era eunuco. Entonces, sabemos que esta persona era un alto funcionario, tenía dinero y estaba encargado del dinero de una reina, ¿verdad? La reina de Etiopía, de los etíopes. Este hombre había ido a Jerusalén para adorar. ¿Para adorar a quién? Hay como una pista más adelante, si se acuerdan, pero ¿a quién creen que él estaba adorando? ¿Quién creen ustedes? Para adorar dice, pero no dice a quién. Ok, entonces en este momento, como contextualización, Jerusalén viene siendo lo que se pasaba con Dios, ¿verdad? Entonces,
para adorar. Y en el viaje de reposo a su país, de regreso, iba sentado en la carroza leyendo el libro del profeta Isaías. Por esa parte sabemos que él estaba adorando en Jerusalén al Dios verdadero y al único Dios, al Dios todopoderoso. Entonces el Espíritu le dice a Felipe que se acercara y se junte al carro. Entonces, ¿para qué? Para que él pueda entablar la conversación con este eunuco para ver qué es lo que él estaba leyendo. Al ver que él estaba leyendo Isaías, al profeta Isaías, él le hace la pregunta: ¿acaso usted sabe lo que está leyendo? ¿Acaso usted entiende qué es lo que hay? Entonces, esa es la primera parte. Hay veces nosotros nos encontramos con muchas personas que tienen el fervor de leer la Biblia, ¿verdad? Ujú. Pero que no la entienden porque muchas veces la Biblia es intimidante, ¿verdad? La Biblia es el libro más antiguo que ha sido impreso, en primera. La segunda, la Biblia tiene muchos tipos de comunicación escrito en ella. Tiene historias, tiene metáforas, tiene alabanzas, tiene palabras directas. Entonces, es fácil confundirse y es fácil sacarla de contexto, ¿verdad? Especialmente cuando uno la abre y son bastantes libros puestos en uno. Entonces, casi que fue lo mismo que Felipe se encontró. Felipe se encuentra una persona que quiere conocer, que tiene la capacidad de leer en primera parte, de tener eso solo por él mismo, pero se encuentra con algo que nosotros nos encontramos a veces con personas que hablamos, ¿verdad? ¿Cómo va a entender esto si nadie se lo explica? Ahora, si nosotros paramos acá, sabemos que nosotros deberíamos dejar que la Biblia interprete la Biblia, ¿verdad? Pero no significa que nosotros no la podamos explicar en acorde con la Biblia. ¿Sí me hago entender? Sí, Nosotros cuando explicamos la Biblia, cuando damos a entender lo que dicen las escrituras, es porque lo estamos basando en lo que dicen las escrituras también. No lo estamos basando en nuestra razón, no lo estamos basando en lo que nosotros eh, creemos que la Biblia dice, sino nosotros lo estamos basando en más partes de la Biblia. Esa es la única manera de explicar lo que está diciendo. ¿Sí entienden? sí. Entonces, con esto, vamos a la segunda parte del texto. Entonces, el eunuco encuentra a Felipe, está normal, lo sienta en la carroza Ay, me y, asustas. y basa y lee lo que dice. Dice lo que está diciendo Isaías en este momento. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Ahora, si ustedes no tuvieran ningún contexto, si ustedes no supieran quién es Jesús Cristo, si ustedes no hubieran tomado este curso, si ustedes nunca hubieran ido a una iglesia o nadie les hubiera contado esto, si se ponen a pensar, tendríamos 7 billones de posibilidades, ¿verdad? De saber quién es esta persona. Porque no sabemos exactamente quién es esta persona. Sabemos que el profeta Isaías está hablando de alguien, pero no se sabe de quién. Si solo leen Pero, ujú, Sí, Leslie, por favor. Santiago, pero acuérdate que en ese tiempo la gente esperaba al Mesías. O sea, esas escrituras de Isaías que ellos leían en ese tiempo siempre anunciaban la llegada y ellos esperaban la llegada de algún Mesías, pero no sabían, o sea, no, o sea, claro, cuando llegó ellos no creyeron, ¿no? Pero ellos, o sea, imagino que de alguna u otra forma ellos sabían que eso era la llegada de del Mesías que esperaban. Yo creo que sí entendían, ¿no? Pero, o sea, quitemos el contexto, ¿verdad?
Ellos lo estaban esperando por contexto. Y no todos. No todos sabían que era esto. No todos. En este momento, en muchas de estas partes, la idolatría era gigante. Cuando Bueno, hablamos de hechos, hechos es en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de hechos, hechos es directamente en muchas partes donde mucha gente ya había conocido y no querían creer en primera. La segunda, ellos estaban esperando al Mesías, pero acuérdense que no solo por la parte escrita, sino también por la parte hablada, y mucha gente no conocía de Jesús. Por eso es que Jesús los manda en su gran comisión, ¿verdad? Entonces, si no tenemos contexto, no podemos saber quién es. Y miren lo que dice acá. Dígame usted, por favor, de quién habla aquí el profeta. Él sabe que es una persona, pero está hablando de sí mismo o de algún otro. Obviamente sí saben de lo que es el Mesías, pero no saben específicamente de quién es. Esa persona tiene la pregunta de que si esta persona, Isaías, es el Mesías o la persona que fue llevada al matadero, o si hay otra persona. ujú. Entonces, sí estamos hablando del contexto de que sí saben que es un Mesías, o sí saben que es una persona que los va a salvar, pero por contexto, aquí no sé quién es, ¿verdad? A eso es a lo que voy. Por aquí, si hubiera sido en ese tiempo y solo hubieran leído Isaías, yo no sé quién es Jesús. Yo sé que es un Mesías, pero yo no sé si ya vino, yo no sé si va a venir, yo no sé nada más porque el contexto no me da, ¿verdad? Es como como les digo, abrir la Biblia en la mitad y no saber qué fue lo que está después y lo que fue antes. Entonces Felipe le cuenta con ese mismo pasaje de la escritura las buenas nuevas acerca de Jesús. Ahí es cuando le cuenta, hey, este cordero, esta oveja mansa que fue llevada al matadero, ya vino por nosotros, esta persona fue bautizada, esta persona nos dice que vayamos nosotros, ¿verdad? Porque Felipe fue una de esas personas que fue mandada por el Espíritu Santo a llevar y a contar las buenas nuevas de Jesús. Entonces, por ese mensaje, ¿verdad? Eh, por eso él puede decir, esto ya pasó. Entonces, con eso, ya sabiendo las buenas nuevas y ya teniendo una persona en específica, ya sabemos que nosotros, o el eunuco ya sabe que fue redimido. El eunuco ya sabe que por fe él puede creer, ¿verdad? Pero ¿cómo entra él a ser parte de la familia de Dios? ¿Verdad? Dios lo escoge. Dios escoge que el Espíritu Santo llevara a Felipe a que le contara todo esto. Y miren lo que pasa. Se bajan los dos de la carroza al ver agua, ¿verdad? Y Felipe lo bautiza, ¿verdad? Acuérdense que en la gran comisión, Jesús antes de subir al cielo otra vez, o de ir al cielo otra vez, les dice, vayan a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Espíritu Santo, en nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que cuando nosotros hablamos de bautizo, el bautismo es importante, porque Dios mismo nos los manda a nosotros a hacerlo. Cuando subieron del agua, cuando se cumplió lo que el Espíritu Santo quería que él hiciera, ¿verdad? El Espíritu Santo se lleva a Felipe y el eunuco no lo vuelve a ver, pero sigue alegre en su camino porque él ya entiende, él ya sabe cuáles son las buenas nuevas, él ya sabe qué es lo que pasó y sabe que él es redimido y que él es parte de eso. Entonces, Cuando dice el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe, ¿qué quiere decir que se desapareció Felipe? literalmente. Pero, Podemos, o sea, él fue arrebatado, o sea, igual que Eliseo, o se desapareció de ese lugar nada más. se desapareció de ese lugar Ya. porque no lo volvió a ver, ¿verdad? Pero el eunuco sigue en su camino, ¿verdad? No es como... entonces, cuando hablamos de esto, ¿ustedes creen que
eunucos, entre comillas, que están en el mundo? ¿Ustedes creen que hay personas que leen las escrituras pero que no saben acerca de Jesús? ¿Qué piensan? Sí, 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 hay bastantes. muchas. Hay mucha gente Ujú. que quiere leer, tienen necesidad de saber y de entender, pero no, como tal, no entienden o no saben qué fue lo que Jesús hizo por ellos. Por eso es que cada uno de ustedes, por eso es que cada una de estas 4 personas que está con nosotros reunidas hoy, las personas que están en este curso y las personas que estudian la Biblia para contarlas son tan importantes. Y ya vamos a ver por qué. Porque estos eunucos y estas personas de nuestras, eunucos entre comillas, no es que sean eunucos, pero estas personas son las personas que nos necesitan a nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esto, vemos también que nosotros podemos ser Felipes, ¿verdad? Como hay eunucos y hay personas que se asemejan a los eunucos, hay personas como nosotros que podemos ser Felipes. Entonces, ¿quién es Felipe? Y leemos, en mismos Hechos 6, del 1 al 6, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos en contra de los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas y en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y se eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenás, a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, mi primera pregunta ¿es Felipe parte de los 12 discípulos originales? No. No, ¿verdad? ¿Es Felipe parte de los discípulos? No de los 2 originales, pero ustedes ¿creen ustedes que Felipe es parte de los discípulos después de la muerte y resurrección de Cristo? Sí, Sí, ¿verdad? Y nos lo dice sí, acá, los discípulos como tal, porque como ellos ya estaban teniendo una multitud grande, pero necesitaban más gente que fuera a llevar el evangelio, ¿verdad? Entonces los 12 eligieron entre la multitud que había a 7 personas. Felipe fue una de ellas. En Hechos 8, versículos 3 al 8 también nos dice: cuando Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Acordémonos que Saulo es después ¿quién? Primero. Saulo se vuelve uno de los discípulos después de esto, uno de los grandes discípulos, grandes misioneros. Saulo se vuelve Pedro. Saulo se vuelve San Pablo. Saulo cambia de nombre después de que viene en la fe y se vuelve Pablo, ¿verdad? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe no es parte de los 2 originarios, pero sí, al imponerle las manos, le da la capacidad de ser esa persona, ¿verdad? De ser otro de esos discípulos. Entonces, mi pregunta para ustedes empieza en esto. ¿Hay discípulos
hoy en día hay personas a las que nosotros podemos decir, usted es un discípulo de Jesucristo, usted es un discípulo de Dios. Sí, sí hay. Sí hay ¿Quiénes? los que cumplen los mandamientos, pues, ¿no? Y uno de ellos es predicar el evangelio. Ok, parte sí y parte no. No hay nadie, no hay persona perfecta que cumpla los mandamientos, ¿verdad? Porque todos nosotros, Isaías nos lo dice, todos nosotros somos inmundos. Nosotros pecamos hoy. Yo he pecado hoy muchísimo, ¿verdad? Sí, es Solo verdad. por estar acá, mi presencia es inmunda. Pero esos discípulos son los encargados de hacer ¿qué? ¿Qué era lo que estaba haciendo Felipe? ¿Qué era lo que hacía Pedro? ¿Qué era lo que hacía San Juan? ¿Qué era lo que hacían Mateo? Todos ellos hacían ¿qué? Compartir Expandían las la buenas palabra, noticias. compartían, ¿verdad? Entonces, si se ponen a pensar, las personas que les comparten la palabra son discípulos de Dios. Ustedes, al llevarle la palabra a otra persona, se vuelven discípulos de Dios, ¿verdad? No tienen ningún poder grande, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada extraordinario que traer a la mesa, pero solo por lo que nosotros hacemos, solo por lo que nosotros damos, nosotros somos discípulos de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando viene la parte de que, sí, hay muchos eunucos, pero también hay muchos Felipes, ¿verdad? Todos ustedes, todos nosotros somos Felipes. Entonces, con lo que ya he dicho, ¿quiénes creen ustedes que son los eunucos de hoy en día? Las personas que quieren conocer más a Cristo, o hay personas que lo buscan a su forma, ¿no? Dicen yo oro en casa, y a veces no entienden la Biblia, están curiosos de conocer, ¿no? Uh-huh. O lo buscan en otras religiones también y se confunden, pero están ávidos por escuchar las buenas noticias. Ok, son ávidos, esa palabra me gusta, ávidos de escuchar las buenas noticias, ávidos buscan a Dios pero no saben en dónde, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ya sabiendo que hay muchos eunucos de esas personas y sabiendo que nosotros somos Felipes, ¿de qué se trata esta historia? ¿Qué es lo que nos revela la Biblia en Hechos? De en Hechos 8 específicamente. Quiere decir que solo nos estaba contando que Felipe hizo esto o de qué se trata, para qué es importante saber de esta historia. Primero porque Felipe obedeció la voz del ángel y fue, sin preguntar, sin nada. Él fue a hacer lo que le dijo. Y otra es la evangelización, el amor con que él actuó evangelizando, ¿verdad? Que lo hizo con amor y Dios le dio ¿cómo se llama? El poder de convencimiento y le dio todo, pues las herramientas para que él pudiera, para que el eunuco pudiera entender lo que le estaba explicando. Bueno, es mi parecer. Ok, de acuerdo, ¿verdad? Se trata de la historia de ir a evangelizar, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere conocer, pero que no tiene las herramientas. Y quién sabe, Dios nos usa a todos en su manera y Dios los tiene acá con un propósito y espero que ustedes salgan y en serio hablen con gente después de este curso o mañana o cuando sea necesario, cuando ustedes crean, si ustedes específicamente saben de alguien, entonces, ¿por qué no ir a hablar con esas personas, verdad? ¿Qué pecado creen ustedes que nos enseña a confesar esta historia?
¿Cómo? ¿Qué pecado o cuál pecado o qué pecados creen ustedes que me enseña a confesar esta historia? La omisión. ¿De Porque a qué? veces no Ujú. tenemos la oportunidad de predicar el evangelio y no lo hacemos. ¿Verdad? Hay tantas oportunidades hoy en día. Eh, Aquí al lado de mi oficina hay un complejo de apartamentos, un edificio de apartamentos, y yo me pongo a pensar cuántas veces yo no paso por enfrente de esos apartamentos si alguien está saliendo y me dicen buenos días, buenas tardes o buenas noches, y yo es nada más porque voy en camino para otra cosa. Pero en vez de parar por 2 minutos, porque no tiene que ser nada grande, 2 minutos, y entablar esa pequeña conversación de saber si sí o no, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo soy pecador por eso. Yo cometo ese error también. La omisión de no compartir la palabra con esas personas o de no hacerlo cuando tenemos la oportunidad. ¿En dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Le doy la pista al final. Puede ser una de las partes es al final, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el Espíritu Santo al final? Se lo lleva. Se lleva a Felipe, ¿verdad? No sabemos más de él. ¿Y qué pasa con el Hasta 2 eunuco? capítulos después. Sí, no, o sea, en esa parte no sabemos más de él. ¿Y qué pasa Ujú. con el eunuco? El eunuco entiende, o sea, ya recibió el Espíritu Santo y entendió las palabras y entendió lo que quiere decir el evangelio. ¿Verdad? Se va feliz el eunuco. La Hay felicidad, gozo. ¿verdad? Saber que Dios está ahí presente. Pero eso es como la simple, ¿verdad? Porque sabemos que Él fue bautizado y es genial. Es muy, muy bueno. Pero miremos el amor de Dios más como un amor como de padre estricto, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice de una vez? Hey, yo veo el amor de Dios porque Dios mandó a Felipe a que caminara al desierto, ¿verdad? Que se fuera para el sur y no le dijo a qué. Cuando iba caminando, apenas vio la carroza de eunuco, Dios también le dice, hey, vaya, siéntese con él y mire lo que está haciendo. Es ese amor, veo el amor de Dios en que Él tiene ese plan para nosotros también, ¿verdad? En Ujú. que Él tiene esa capacidad y que nosotros sabemos que Él tiene esa capacidad de hacerlo. ¿Alguna otra parte creen ustedes donde pueda haber yo el amor de Dios? El ¿No? amor con que él evangelizó. El amor con que le evangelizó, ok. Entonces ya teniendo en cuenta de que sabemos de qué se trata, de cómo nosotros somos pecadores y de cuál es el amor de Dios, ¿qué nos enseña a pedir Dios en cuanto a esta historia? ¿Qué debemos pedirle a Dios sabiendo lo que pasó entre Felipe y el eunuco? Que nos dé oportunidades para compartir. Sencillo, ¿verdad? No tiene que ser nada grande. Oportunidades para compartir, que estoy muy seguro que nos las da todos los días. Tal vez la sabiduría de estar centrados siempre en su palabra, porque hay veces que nosotros, por no ofuscar a nadie o no hacer nada más, eh, como que cortamos la sabiduría y el entendimiento para hablar con esas personas, ¿verdad? ¿Con quién creen ustedes que podamos compartir este mensaje? Entonces, ¿Con quién Con, vamos a compartir el mensaje? uh-huh. Con todo aquel que no conoce la palabra de Dios y con el necesitado o cuando alguien
anda preocupado por algo, por algún enfermo y todo eso. No, yo siento, ahí he sentido yo una oportunidad más fácil de acercarme a las personas y le tenemos que compartir con todo ser humano, siempre y cuando está necesitado del Señor, ¿va? Y todos Y nosotros somos necesitados del Señor, ¿verdad? Todos. sí, me refiero al que no es cristiano, ¿verdad? Precisamente más con ellos tenemos que compartir la palabra y enseñarle la palabra y hablarle de Dios. Ok. Sí. Y eso, sí, de acuerdo. ¿Creen ustedes también que sería necesario compartirlo con esa persona que sabe de Dios? A veces sí, porque hay personas que saben de Dios, pero no han comprendido las escrituras. Ujú. Ok, Yo he tenido oportunidad de platicar a veces hasta con muchas personas que visitan iglesias, que se sienten cristianos y todo, pero hay muchas cosas que no las saben. Yo a veces le digo la historia de José, es algo que a mí me atrae, le digo yo, va, y me dice, ¿y cómo es la historia de José? Tal vez ya tienen 10, 15 años de estar en la iglesia, tener su Biblia y no se la saben. Entonces, a veces hasta con ellos, ¿verdad? Enseñarles. ok, de acuerdo. También con esas personas que saben de Dios, lo saben bien, Pero no. pero como que rechazan hacer la evangelización, por decirlo así. Rechazan ir a contar, porque después nos volvemos escuchas, ¿verdad? Solo oímos, oímos y oímos, pero no actuamos. Entonces, con todos esos escenarios, sí, de acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan del versículo clave de Romanos 10:17? ¿Se acuerdan qué fue lo que dice? Yo lo dije al principio de la clase. No sé si se acuerdan qué dice. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ajá, exactamente. ¿Verdad? Entonces, siempre ténganlo en cuenta, por favor, porque sí es muy importante, porque cuando nos preguntan específicamente por qué hacemos esto, es porque nosotros sabemos, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír viene por el mensaje, ¿verdad? Por la palabra. Entonces nosotros sabemos por qué es esto. Nosotros hablamos un poquito de un plan para contar la historia del hombre rico y el Lázaro. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien tiene como un plan establecido de qué es lo que quieren hacer? ¿Se acuerdan de las tres partes de contar? ¿Se acuerdan que una es leer, la segunda es, Narrar. ok, la tercera? Leer, dialogar, Dialogar, ¿verdad? Leer, dialogar. narrar y dialogar. ¿Y cuál es la Leer, diferencia? narrar y dialogar. Ajá. Y la diferencia de eso es que hay tres partes. ¿Y cuál es la más efectiva de todas? Dialogar. Dialogar. ¿Se acuerdan que les dije que es la combinación de las tres? Ah, Porque, es porque cierto. leyendo uno viene completamente del mensaje, ¿verdad? Lo que hicimos, leímos. Después yo narro qué fue lo que pasó y dialogamos con preguntas y dialogamos de qué es lo que está pasando. Es una combinación de las tres. Entonces tengamos eso en mente y profundicemos un poquito con otra de las Cs, que es considerar. El propósito específico de considerar es darle un repaso a la historia bíblica para ver si tenemos comprensión de qué es lo que estamos hablando con nuestro grupo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de considerar, no quiere decir que vayamos a crear conflicto, sino estamos queriendo saber por medio de preguntas, ver si, en primera, se están poniendo atención, en segunda, si han entendido lo que está hablando la palabra de Dios en esa parte específica, ¿verdad?
Entonces, cuando nosotros hablamos de considerar, estamos hablando de preguntas y con estas preguntas guiamos a nuestras personas para llegar a las verdades de lo que hablamos. Entonces ustedes se ponen a ver por qué estamos hablando de quién es el eunuco, por qué estamos hablando de quién es Felipe, por qué hablamos de las 5 preguntas, ¿verdad? La pregunta de qué se trata esta historia, qué pecados me enseña a confesar esta historia, dónde vemos el amor, qué podemos pedir, ¿verdad? Todo esto, si las vemos acá arriba, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué pecado me enseña? ¿Dónde veo el amor de Dios que nos enseña a pedir? ¿Y con quién voy a compartir? Todo esto es una guía para saber el entendimiento y saber que nosotros lo tenemos en la cabeza como tal. Entonces, estas preguntas son predispuestas para guiarnos en este curso. No quiere decir que estas 5 preguntas de considerar son las únicas preguntas que nosotros podamos hacer. Si ustedes ven, cuando nosotros hacemos o cuando yo hago estas preguntas, yo sigo con otras preguntas también en cuanto al tema. Entonces, vamos a ver que son 2 preguntas, hay 2 tipos de preguntas en las cuales las podemos hacer. Preguntas cerradas. Estas preguntas cerradas van directamente al punto y tienen una respuesta exacta, ¿verdad? ¿Qué, dónde, cómo, quién? Preguntas de sí y no, ¿verdad? Que si yo veo mi bolígrafo favorito, ¿verdad? Si yo veo mi bolígrafo y les pregunto, ¿qué es esto? Esto tiene una respuesta finita, una respuesta concluyente, suficiente, ¿verdad? Esto es un bolígrafo, ¿verdad? Esa vendría siendo mi pregunta cerrada. ¿Qué? ¿Dónde encontré el bolígrafo? Lo encontré en este lugar, ¿verdad? Pregunta cerrada. Entonces, podemos guiar sobre el mismo tema a una pregunta abierta. ¿Por qué utiliza usted este bolígrafo? Lo utilizo por esto, esto y esto y esto. Cuando vemos con preguntas abiertas, la respuesta no es finita. Puede ser en cuanto al tema, pero hay diferentes respuestas que pueden dar, ¿verdad? Pueden describir, explicar, mostrar, comparar, elegir, compartir, cambiar, ¿verdad? Normalmente, cuando nosotros hablamos de una pregunta abierta, es una pregunta en la que queremos nosotros expandir sobre el tema de la pregunta cerrada. O viceversa. Cuando nosotros empezamos con una pregunta abierta, queremos concluir con una pregunta cerrada para concluir el tema. ¿Sí me hago entender? Ujú. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas clases de preguntas, veamos ejemplos y miremos si ustedes saben de cuáles de las 2 estamos hablando. Entonces, ¿cuál sería una pregunta cerrada? Y hablemos de Felipe y el eunuco, de esta historia. ¿Cuál creen ustedes que sería una pregunta cerrada? Si, por ejemplo, yo les digo, ¿para quién trabaja el eunuco? Eso vendría a ser una pregunta cerrada, ¿verdad? El eunuco trabaja para la reina Candace y hace todo lo que hace como tesorero. Pregunta abierta, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que el Espíritu Santo llevó a Felipe hacia el eunuco? Uy, pregunta abierta, muy abierta, ¿verdad? Entonces, con esas partes, ¿cuáles ventajas y desventajas creen ustedes que tiene la pregunta cerrada o la pregunta abierta? Si estamos hablando de preguntas cerradas, ¿cuál ventaja o cuál desventaja creen que hay? ¿Podría repetir?
¿Cuáles ventajas y desventajas creen ustedes que tienen las preguntas cerradas? Cuando hablamos de preguntas concisas, directas, solo que van a un solo punto. Puedo decir que van solo, que tienen una sola respuesta, ¿verdad? Bueno, la desventaja es eso, o sea, que no tienen la manera de cómo decir con sus propias palabras, más allá de lo que, del sí o no. Ok. Denme una ventaja. Entonces, Una ventaja sería, de la cerrada, bueno, que contesta correctamente. ¿verdad? Puede ser que conteste correctamente o que va directo a un punto enfocado por alguna razón que nosotros queremos, ¿verdad? Es directa a un punto, ¿verdad? Entonces, si yo los Sí. quiero guiar directamente hacia algo que había dicho la historia, yo hago una pregunta cerrada para esta parte, ¿verdad? Solo una Sí. pregunta a donde yo los guíe directamente a donde solo está esa respuesta. Ahora veámoslo con preguntas abiertas. ¿A dónde creen ustedes, denme una ventaja de una pregunta abierta? Se puede expresar como, como se puede expresar pues más libremente y puede con sus propias palabras decir algo. Es más libre, ¿verdad? Cuando yo hago una pregunta de opinión, cuando yo una pregunta de por qué, una pregunta de comparación, es más libre porque no es directamente hacia un punto. La desventaja es lo mismo. Porque por preguntas abiertas que son muy abiertas, podemos perder el enfoque a donde queremos ir, ¿verdad? Podemos tocar en tangentes que no queremos tocar en ese preciso instante por tiempo o porque la conversación puede ser nada más de uno a uno, ¿verdad? Por preguntas abiertas también podemos perder el enfoque de la clase o de la conversación. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estemos hablando con personas, es lo mismo que cuando hablamos con la manera de contar. Queremos tener una buena mezcla, una mezcla variada y un balance entre las dos. Un balance entre preguntas cerradas que nos llevan directamente al punto, pero un balance en donde podamos hacer preguntas abiertas para que esas personas nos puedan decir a nosotros qué es lo que piensan, cuál es su opinión, que nos puedan explicar en sus propias palabras qué es lo que se necesita, cuál es su respuesta. ¿Alguna pregunta? Entonces, si no, cuando yo les hago esta pregunta, me tienen que decir, o quiero que me digan, ¿esto es una pregunta abierta o una pregunta cerrada? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Es una pregunta cerrada. ¿Verdad? Porque estoy diciendo cuáles son. Hay 10, diga los 10, ¿verdad? Cuando hablamos de elija el mandamiento de los 10, que es más difícil de cumplir y explíquenos por qué lo eligió. ¿Pregunta abierta o cerrada? Abierta. ¿Verdad? Porque le estamos ya dando el poder a la persona con la que estamos hablando o a la clase de decir, ok, elijo yo uno como persona y por qué. Y nos explica el por qué, ¿verdad? No es directamente, no es una sola respuesta, no es una sola parte, pueden haber muchas partes con una de las respuestas. Entonces, ¿sí entienden por qué nosotros hacemos preguntas? Ok. Con eso, señoras y señores, entonces, la tarea para el miércoles diciembre 5, versículo Hechos 8 al 31, la primera parte, si la pueden contar o si pueden
refrescarla antes de que volvamos a clase, sería ideal. Ver el video para la lección 6, yo lo pongo en el grupo de WhatsApp para que lo puedan ver. Y una de las cosas que yo les insisto a ustedes es oren, porque orarle a Dios y hablar con Dios es muy bueno, en mi opinión. Oren a Dios y pidan que nos dé oportunidades para hacer lo que hizo Felipe. Oren a Dios que nos dé oportunidades para poder darle a conocer al mundo qué es lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Verdad? Esas buenas nuevas. ¿Alguna pregunta con lo que hablamos hoy o de lo que hablamos hoy? Bueno, señoras y señores, entonces con eso terminemos con una pequeña oración. Y oramos. Dios, Santísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido hoy de reunirnos como hermanos y hermanas en tu nombre para poder disectar y para poder hablar de tu palabra. Señor, te pedimos que nos des oportunidades para hacer lo que Felipe hizo, para contar tu palabra, para contar las buenas nuevas que tú nos has dado, Señor, porque no es nada sencillo a veces, pero estas oportunidades, si tú las pones en nuestro camino, tienen alguna razón, Señor. Pedimos esto y todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que murió una muerte en la cruz por nosotros, Señor. Amén. Señoras y señores, como siempre, ha sido un placer reunirme con ustedes. Acuérdense la tarea, yo les pongo en el grupo de WhatsApp ahorita que terminemos. Pero por el momento nos desconectamos, que tengan una muy feliz y bendecida noche. Espero que todo lo que tengan planeado para mañana les salga. Entonces, hasta luego Blanca, hasta luego Leslie, hasta luego Saraid, hasta luego Giancarlos, que tengan una muy, muy feliz noche. Ya, bendiciones. Gracias por la clase. Bendiciones para todos y nos vemos pronto, bueno. Bendiciones. Feliz Bendiciones, noche. buenas noches. Feliz noches. Hasta luego.